Buenos días. Hombre, estamos puntualísimos ya en la grabación. No es cierto. Ya son como las 12:30, se nos pasó otra vez. Hoy Ale se fue a la Fórmula E, que es alguna cosa que parece la Fórmula 1, pero de carros eléctricos. Bueno, que creo que es mañana, pero hoy empieza esa cosa. Entonces, no creo que la vayamos a extrañar tanto, porque se está divirtiendo y eso ya qué emoción. Pero estábamos el Dani y yo platicando de relaciones de pareja, que es un tema que no nos visita muy seguido, pero de pronto como que surgen cosas, ¿no? En nuestro alrededor, con nuestros hijos o los papás de nuestros hijos o con nuevas relaciones o probables relaciones o lo que sea, ¿no? Y como que ya llevamos aquí media hora averiguando cuál sería el mejor formato para establecer cualquier tipo de relación, no nada más las de pareja. Ahí como que el ejemplo se vuelve más evidente porque pues sucede entre dos y es como esta búsqueda constante, ¿no? De hacerse viejitos juntos o no sé qué. Pero nos dimos cuenta a lo largo de lo que veníamos platicando, cómo se vuelve difícil cuando nadie ha considerado la posibilidad de establecer una relación con otra persona de una manera más honesta. Eso quiere decir, y no me refiero a no tener secretos o decirse la verdad todo el tiempo, no sé qué. Eso, ok, está muy bien, pero más honesta en cuanto a que cada uno de los participantes dentro de esa relación se pueda parar en sus propios dos pies. Eso quiere decir, no se esté recargando en el otro. Bueno, eso suena muy sencillo y aparentemente es obvio o evidente, pero nos hemos dado cuenta de que eso no es verdad. O sea, cuando nosotros llegamos a una relación de pareja, por ejemplo, llegamos siendo nosotros, o aparentemente lo que consideramos ser nosotros, y llegas como con el ofrecimiento de tu totalidad. O sea, tú llegas a proponer ahí como compañía solidaria lo que tú eres, la identidad tuya, tu forma de percibirte, tu realidad, tu pasado, tus sueños, tus proyecciones. Y el otro, pues aparentemente hace lo mismo, ¿no? Es muy curioso, pero siempre en el taller digo que uno debería antes de establecer cualquier tipo de formalidad en una relación, uno debería venir al taller para averiguar quién es en ese proceso de autodescubrimiento. Y luego ya después de que definamos realmente si lo que estamos buscando no es una construcción socialmente establecida, sino algo que complementa o que nos acompaña en el camino, pues no podríamos ir a aventarnos a esos precipicios a donde se avienta la mayoría de la gente que acaban siendo un fracaso, ¿no? O sea, serían relaciones más duraderas cuando las personas involucradas llegan sabiendo profundamente con qué se identifican. Puede ser una identificación absurda, falsa, lo que sea, bueno, pero saberla, o sea, saber que la construcción es propia, que no es una edificación hecha de parches de la afuera, que no tiene nada que ver con una atracción sexual desbordada y que verdaderamente es un proceso de convertirse en el custodio o el guardián de la soltería del otro. Eso quiere decir hacer permanecer al otro la persona que era cuando era soltera, esa persona de la que esencialmente te enamoraste o te atrajo o con la que te quisiste asociar o como cada quien lo quiera ver. Si eso se hiciera de la manera más adecuada y no adecuada para satisfacer los deseos de la afuera, las expectativas de la afuera, sino adecuada para el alma, en un lugar en donde lo único que se provee es quietud, pues entonces sabríamos que nosotros seríamos la principal porra del otro, de lo que quiere lograr, de lo que se quiere convertir, de que cumpla los sueños que tenía, de que luche incansable por conseguir sus objetivos, pues de que no se dé por vencido, que no se derrote, o sea, puta, sería chingón, ¿no? Y del otro lado igual, o sea, la otra persona debería de ser el guardián o el custodio de tu soltería y no te debería de dejar claudicar nunca, ¿no? Entonces pienso en, voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Pero imagínense que yo llego a mi matrimonio estando trabajando en Oceánica, para mí eso era un sueño cumplido
que era demasiado emocionante para mí, o sea, cumplía con todas las características de mis intereses. Es un lugar en donde aprendía yo todo el tiempo cosas, me descubría yo allá adentro, me fascinaba llegar a trabajar. No importaba que fuera el horario nocturno de velador de 10 de la noche a 6 de la mañana, o de 6 de la mañana a 2 de la tarde, o de 2 de la tarde a 10 de la noche, daba igual el turno que me dieran. Pues a mí todo me parecía fascinante ahí. O sea, yo quería vivir ahí, o sea, nada más me faltaba mudarme ya y todo. Y cuando decido tomar la decisión de casarme, siento que yo misma saboteé mi integridad convenciéndome de que el matrimonio requería de mí otro cierto tipo de cualidades que pues no eran las mismas que tener el trabajo que tenía, o sea, que tenían que estar fuera de ese lugar. Yo tenía que hacer una casa, sí trabajar, pero pues no con el mismo rigor. Yo tenía que, pues, que sí ir al súper, que la ropa estuviera lavada, que la casa estuviera limpia. Como que toda esta construcción antigua de lo que ser una buena esposa o compañera o lo que fuera, ¿no? Significaba. Los primeros 4 años, pues no tuvimos hijos, así lo decidimos y entonces como que todo iba medianamente bien, digamos, avanzando en cuanto a que cada quien podía, desde ese acompañamiento sin hijos, pues todavía como que éramos seres independientes, ¿no? Ya había concesiones que hacíamos los dos, uno a favor mío y otro yo a favor del otro, y poco a poco siento que en ese camino los seres humanos cuando no somos esa buena compañía, nos vamos perdiendo de nosotros mismos. Eso quiere decir, empezamos a complacer por amor, porque lo que sentimos como entorno romántico, ¿no? Apasionado que se desborda. Con esta bola de sueños que tienes de serte viejito juntos y comprar una casa y luego hacer viajes y que tus hijos vayan a la escuela y sean exitosos y se casen y tengan hijos y no sé cuánta chingadera que perturba el momento presente, que es en donde uno debería estar constantemente buscándose y encontrándose para poder formar una mejor pareja, una mejor relación o construir una mejor forma de comunicación, un mejor puente. Si yo hubiera sido la que soy hoy, que soy pues más madura, tengo 47 años, ya tengo mucho tiempo haciendo esto sola, me parece fascinante todo lo que he aprendido en mi soltería, como me he logrado redescubrir en cosas que no sabía ni que eran mías, ni me interesaban, según yo, ni eran prácticamente parte de lo que yo debería estar desempeñando como actividad, ni mucho menos. Y de repente me doy cuenta que es esto lo que debería de haberme llevado a una relación sólida, comprometida, en la que firmas un papel y lo proyectas a largo plazo, ¿no? Yo tendría que haber sido esta mujer antes de tomar la decisión de casarme. Pues eso implicaría que hubieran tenido que pasar 47 años aparentemente, ¿no? O no, o como decíamos el Dan y yo, o por lo menos haberle hecho caso a alguien que me pudo haber dicho todo lo que me pudieron haber dicho en el camino antes de tomar cualquier tipo de decisión. Cuando nosotros somos buenos escuchas, y eso no quiere decir en confesiones íntimas de otras personas, sino buenos escuchas en referencia hacia las gentes que nos quieren en el afuera, y que hay gente que de manera recurrente nos está insistiendo en cierto tipo de cosas, conductas o cosas que deberíamos de poder ver, ante las que podíamos abrir los ojos, para podernos frenar en nuestros procesos autodestructivos que sí se ven a lo mejor incipientes en eso, sutiles, pero que tantito proyectados hacia adelante se ven catastróficos, ¿no? Como que si me preguntan si yo tomaría decisiones distintas a las que he tomado, hasta el día de hoy la respuesta es no. O sea, volvería a vivir la misma vida que he vivido porque todo lo que he vivido me ha parecido fantástico. Ha estado de la chingada a veces y todo, pero siento que me ha hecho muy feliz haber descubierto en ese proceso cosas que me han dado suficiente alimento para la transformación. O sea, me ha hecho sentir muy, muy emocionada haber podido tomar yo las decisiones y esas consecuencias haberlas podido cargar con dignidad. Eso me ha hecho muy feliz esa idea. Entonces, como que sí quisiera, por ejemplo, pensar que es este aprendizaje sólido que hoy se establece como quién soy yo, lo que me permite acercarme a gente que quiere saber cómo veo yo esto de, por ejemplo, tener una pareja, y digo, no, es que está bien que tengas una pareja, pero antes de tomar cualquier tipo de decisión tú tienes que tener solidez interior.
O sea, tú tienes que saber quién eres, tienes que haber hablado de un montón de cosas que te importan, tienes que establecer qué vas a hacer y te comprometes a cuidarle al otro su ser independiente, que nunca lo vas a querer poseer ni hacer tuyo, que deberías de poder haber ya gobernado el arte de ser feliz con la felicidad del otro. O sea, que igual y tú no puedes ir a la Fórmula E, pero no importa, eres feliz porque el otro fue. O sea, como que eso te llena el alma, ¿no? Son esas cosas chiquitas que no son muy complicadas, pero que son esencialmente importantes para poder hacer permanecer a flote cualquier relación humana. Esto implica que si lo pueden hacer con otro adulto, pues se pueden imaginar que a todísima madre poderlo hacer por un hijo, ¿no? Que ese hijo a lo mejor sea tan increíblemente independiente en su forma de ser, que sea tan capaz de saber qué camino quiere recorrer, a dónde quiere ir, y que nosotros fuéramos los primeros en custodiarle esa soltería al hijo, ¿no? O sea, que qué emoción que sepa de sí mismo las cosas que nosotros ignoramos a esa edad y por las cuales tomamos decisiones tan erradas o tan lejos de nuestra propia esencia, tan diseñadas para complacer a otros, tan confusas en desempeño de papeles y que al final pues te pudieran haber ahorrado algunos cuantos años de dificultades. Igual vas a aprender de ellas, no pasa nada. Pero pues pienso que el trayecto podría haber sido menos rocoso, nada más, ¿no? O sea, sí con su dosis de cosas, pero no piedras que tú avientas, pues, ¿no? Ese día ya me dio risa. Tú con piedras aventando piedras en tu camino. Está buena la teoría, es buenísima la teoría. Si hiciéramos más caso a la teoría no tendríamos tanta práctica, pero yo igual tampoco me arrepiento de lo vivido. Y porque si hubiese hecho caso a lo que me decían mis papás o mis hermanas, como diciendo, no, esa no es la indicada, cabrón, no pienses con el pito. Este, si no la hubiese sufrido tanto y no me hubiese alejado tanto de lo que era, ¿no? Y seguía construyendo y poco a poquito ibas tanteando el panorama, pero no. Uno encuentra ahí un culito lindo y ya se pone ciego y ya se olvida de quién es. Eh, hoy ya un poquito más de vivido, de experiencia, de las cosas que van pasando en el taller, entre Leo, así, te vas, te vas, te va dando un poquito más de gracia y de soltura y de ligereza, como diciendo, bueno, ya no te tomas las cosas tan a pecho y si, bueno, ya vas resolviendo sobre la marcha y ya no te alejas, no te das permiso de alejarte tanto y siempre te querés ir encontrándote cada vez más y se vuelve súper emocionante saber que ahora con todas las herramientas que tenés vas bien colocado hacia donde vas sin tener que lastimar al otro, ni recargarte y querer que el otro también que se desenvuelva de la misma manera, o sea, con lo poquito que lo vas conociendo, como diciendo, bueno, si vas tratando de que la otra persona siga siendo el que es o el que medio que se va encontrando, porque sí a veces estamos un poquito perdidos o vulnerables y nos hemos alejado con gente también que hemos tenido de relaciones que también hay gente que no... ¿Qué es lo que le decía a Vanessa? O sea, nosotros los mortales, porque yo a Vanessa como diciendo, sí, ha tenido mucho trabajo y hoy gracias a Dios lo veo en Olguita, o sea, como que la veo a ella en Olguita y dice, güey, no mames, tan chiquita y tanto trabajo, no, como que no cuenta, pues sí, güey, no mames, no te pongas de ejemplo porque vos, o sea, sí te pusieron a trabajar desde muy chiquito. Pero a mí que me tocó un poco más de ir aprendiendo tirándome piedras adelante donde iba caminando, y si bueno, ya, como que vas aprendiendo la experiencia y bueno, ya no querés sufrir tanto y te vas regalando estos años, yo me regalé estos años de crecimiento personal, que ya van a ser más de 2 años, casi 2 años y medio que estamos juntos, y
y qué bueno que lo pude hacer lo más rápido posible, si son 2 años, no me iba a demorar 7 o 10 años como estábamos hablando recién, no, yo quería saber todo enseguida porque soy súper curioso y me he sentido muy bien. Y si bueno, ya no la cagás tanto, ¿no? Eh, Pasó una situación en esta semana ahora con Olguita en la escuela. Y yo soy fan de Olguita porque lo hace, no sé, siempre está dando el ejemplo, es líder, yo impulso, me quita chamba porque no mames, lo hace todo bien y todo el mundo quiere mejorarme, o sea, me sube el nivel de la clase, como maestro me sube el nivel de la clase y qué mejor como el que está enseñando decir, bueno, que todos vayan bien sin hacerse daño y no que tengan el líder a seguir como que siempre va impulsando hacia el bienestar de los otros. No es competencia de quién puede hacer más puyo, me vale madre eso. Es de quién puede sentirse cada vez mejor en cada clase. Eh, o sea, no competimos como CrossFit acá, no, cero. No queremos eso. Eh, y, y que me vengan a querer tirar abajo a Olguita así, digo, no mames, soy el primero que se pone como perro rabioso ahí, que le salía a matar a todo el mundo. Digo, güey, no mames, ¿cómo van a hacer una cosa de esa? El podcast pasado que hablábamos de pedir ayuda, de la gente que le hace falta todavía, no nacemos sabiendo, siempre vamos aprendiendo y cada día que va pasando vamos aprendiendo cada vez más. Tratar si ya estás adulto y sos una persona que estás educando, eh, entre más sabes, entre más tiempo de trabajo personal o libro o lo que vayas o sea, vayas tomando experiencia de algo, tratar de comunicarlo cada vez mejor hacia este nuevo, hasta esta nueva gente que se está criando hoy con tanta información y como que se le va un poquito de las manos a la gente que está liderando, como diciendo, siempre estamos tratando de seguir a alguien y, y tratar de no estar escondido atrás del otro. Si el otro con tanta experiencia que tiene va liderando y el que viene atrás sí puede seguir, pero no tiene que dejar de ser él, no tiene que perder su esencia para estar siguiendo al otro, no, sí, como líder te tienes que dar cuenta que el otro tiene que también sobresalir y ser mejor cada día, o sea, como que es un poquito de acompañamiento eso. Fíjate que ahorita estoy pensando en la clase de Manuel de ayer, que en la clase de ballet, Emanuel nos decía que su aspiración en la vida era, siendo él el maestro, era que sus alumnos fueran o lograran ser mejores bailarines de lo que él nunca fue y que al mismo tiempo fueran mejores personas de lo que él ha logrado ser. O sea, ¿no? Que ese es su deseo más profundo, ¿no? Y creo que ahí se resume un poco lo que el Dani decía ahorita. O sea, cuando tú eres líder de tu propia vida y hay gente que a lo mejor no tiene ejemplos que considere significativos para seguir, pero te encuentra en el camino y tú estás comprometido con esto que Manuel decía. O sea, que quien se acerque a mí sea mejor bailarín que yo o sea mejor persona que yo y yo ser el artífice de ese conducto. Pues como que llega un punto en donde claro que quieres seguir a Manuel, a donde Manuel vaya voy yo, ¿no? Pero la mayoría de las personas de alguna forma sentimos mucha inseguridad cuando dejamos de ser ese ser admirable o al que aspiramos o con el que nos sentíamos cómodos y nos empezamos a recargar. Entonces, imagínense que le damos la vuelta a este tema otra vez y regresamos a una relación de la que sea. Y pienso en lo que decía el Dani ahorita de Olguita. Olguita es una niña que pues creció en mi casa siendo la más chiquita. Es una criatura muy sabia en sus procesos personales. Tiene muchos años observante, siendo alumna del taller de manera indirecta. Tiene hermanos más grandes que ella. Ella siempre es muy atenta a cómo el otro falla y cómo corrige. Y entonces ella todo el tiempo está
en ese lugar en donde nunca deja de ser ella y adapta todo lo que aprende a su individualidad, o sea, es muy original en sus formas. Cuando eso se vuelve un alumno, son alumnos muy retadores, son alumnos muy confrontadores, son alumnos que no están de acuerdo con todo el tiempo, siempre van a cuestionar al maestro en sus formatos y sus intenciones y son niños muy sabios porque son hipervigilantes, son niños que leen perfectamente bien una situación. Engañarlos es muy difícil, es más, prácticamente es imposible. Entonces, cuando ellos sienten que no hay suficiente confianza como para que ellos externen lo que ellos perciben, porque o no les creen o no los escuchan, como la historia de cualquier niño en el mundo, ¿no? Nadie les cree y nadie los escucha. De repente empiezan a ser muy desconfiados y un niño que es muy desconfiado se vuelve muy agresivo, se siente en peligro todo el tiempo. De alguna manera siente que se tiene que defender solo y se las tiene que ingeniar para avanzar en la vida de esa manera. Esta situación del colegio es algo que suena un poco así, la que dice el Dani. Y entonces, estando aquí esta semana con Olguita, estábamos Emanuel en algún momento, el Dani en otro, yo en otro, Ale en otro, sus hermanos, como que tiene un sistema de apoyo muy sólido, que la protege mucho porque valoramos mucho esa esencia de Olga, nos sirve a todos de ejemplo y guía. Ella luego nos enseña cosas, ¿no? Y en lo que todos coincidimos, digamos, en escucharla y entender lo que nos quería decir y ser partícipes de su frustración o de su sensación de sufrimiento, de dolor, porque no le creían cuando ella decía que nada de lo que le habían dicho era verdad y que ella sí sabía dónde ella falla y cómo corrige y que la única que puede tener la medida de avance real es ella. Ella es la que puede compararse con su minuto anterior en su desempeño, ¿no? Pues nosotros ya lo entendemos muy bien y le decíamos, mira, mija, es que no te preocupes porque últimamente la única que tiene que tener certeza en cuanto a su propio desempeño, desarrollo, solidez o buena voluntad eres tú. Y la única que tiene que creerse eres tú a ti, ¿no? Bueno, oyéndonos hablar de eso nosotros adultos decíamos, no, es que yo no tengo eso. Como dice el Dani, sí tengo mucha teoría, pero eso no necesariamente la vuelve práctica, ¿no? O sea, me hace mucha falta practicar en esa solidez, en poder ser yo dueño de mi propio proceso y sentirme orgulloso de él sin que nadie más lo tenga que validar. Cuando eso se puede relacionar como si fueran estas como cercanías o relaciones, digamos, de pareja o de amistad o de padres hijos o entre amigos, infancias, no importa. Todos deberíamos de aproximarnos a la cercanía del otro, a su espacio privado, a su ser más íntimo, con un respeto absoluto de quien esa persona es. Eso quiere decir celebrar su otredad o festejar la diferencia. No querer que esa persona se parezca a nosotros y eso nos dé tranquilidad, ¿no? Jamás, al revés. Deberíamos de hacerlo permanecer diferente, de festejar que no se parezca a nosotros en absolutamente nada, que siempre sea la voz de la disidencia, que cuestione todos nuestros procesos y nos lleve a mejorarlos en todos los sentidos, en niveles de explicación, en niveles de asumirse, en mejorar la historia que contamos, porque a lo mejor tenga muchos espacios de victimización o dramatismo, que pudiera ser siempre ese, como nos imaginamos a un buen amigo que te dice, cabrón, eres un pendejo. O sea, ¿cómo se te ocurrió decir eso en voz alta? Qué bruto estás, cabrón. Es ese amigo que es muy, muy valorado, muy cercano a nuestro corazón, porque normalmente es la única persona que hace las veces de rectificador de quiénes somos, ¿no? Como cuando te dicen, tú no eres así. Te conozco desde el kinder y discúlpame, pero esto no es lo que yo sé que no, te desconozco, no sé quién eres. Una vez Olguita, que era muy chiquita, fuimos a Valle y estábamos ahí mis hijos y yo y todo, y llegó el Dani con una pareja que tenía en ese momento. Y entonces mis hijos conocían al Dani sin pareja y pues el Dani era el Dani. Y de repente aparece el Dani con esta persona y Olguita no lo quería saludar. Y entonces le digo, mi vida, ya saludaste al Dani, y volteó muy segura y me dijo, yo no voy a saludar a ese señor porque ese señor no es el Dani. Y entonces lo oímos, el Dani se quedó sorprendido, mis hijos se morían de la risa y lo dijo todo en una frase tan sencilla, o sea, yo a ese señor no lo conozco,
O sea, pues igual y le hago la mano así de lejos, pero yo no tengo por qué ir a saludar a alguien que no es el Dani. Como que para los niños es muy evidente y se vuelve muy claro cómo los adultos nos, nos transformamos o nos camaleonizamos o nos volvemos fachadas, ajá, o fachadas medio decoradas pero falsonas, porque en ese momento nos sentimos muy inciertos dentro y queremos aparentar. Ahora, pienso en una relación de larga duración, ¿cómo chingados nos podemos acercar al otro fingiendo? O sea, ¿por qué haríamos ese daño, no? Nos lo haríamos y le haríamos al otro generar el malestar de engañarlo para que luego no nos podamos esconder tanto tiempo en la vida y luego pues salga esta persona que en realidad sí resuena y se parece a mí, pero pues que al otro nunca dejé conocer y entonces ahora nos estamos engañando mutuamente, ¿no? Pues es evidente que eso se va a fracturar, no se puede sostener una relación que está basada sobre la deshonestidad del ser, sobre la falla evadida, sobre un recurso no enfrentado, sobre un escondite constante, ¿no? Como caleidoscopio, que enseñas la cara más deslumbrante en el momento, simplemente para no quedarte solo o para no perder esa sensación de poderte recargar en lo que crees que te da seguridad, ¿no? Y esto se vuelve muy común de una manera u otra cuando nosotros nos acercamos a una relación de larga duración para que la persona nos cargue o nos proteja o nos haga sentir completas o nos asegure bienestar o nos diga no te preocupes, a partir de hoy en adelante tú ya nomás vas a tener que ser feliz porque yo te lo voy a resolver. Deberíamos de agarrar nuestras maletas y saber que ese lugar es el peor lugar para nosotros. O sea, que ahí no hay nada de valor, porque en el momento en el que yo dejo de trabajar por mi integridad o por mi individualidad o por mi permanencia en soltería, digamos en la del alma, yo ya perdí toda capacidad de parecerme cada vez más a mí. O sea, el trabajo personal ahí cesa y se suspende. Es como si entraran a un abismo de oscuridad del que sale uno años después completamente golpeado y sin saber qué chingados te pegó. O sea, pues seguramente fuiste tú con las piedras esas, ¿no? Pero como que te acabas dando cuenta muy tarde de lo huevón que te has vuelto, de lo indiferente contigo, de lo mediocre. Y eso luego se lo quieres achacar a alguien, ¿no? Porque pues ni modo que tú solo, qué pendejo. Bueno, es en solitario que nos convertimos en esos y también en una muy mala percepción de lo que una pareja significa. O sea, sí deberíamos de tomar en cuenta de una manera muy honesta y muy certera que para escoger a alguien con quien acompañarnos, esa persona sí debería de ser el custodio de esa soltería que te caracteriza y de la que no se deberían de mover nada más que para mejorarla o engrandecerla, digamos, en esa unidad con uno mismo, o sea, en esa como religioso, en ese religioso compromiso de no alejarnos de nuestro verdadero ser, ¿no? De permanecer siendo los mismos, la misma persona en todos lados todo el tiempo hasta la muerte, ¿no? A mí me toca un poco la regulación hoy en día con la gente que viene a entrenar. Este, más que un gimnasio o más que un entrenamiento exterior así como que es como que uno se va regulando cada vez mejor y ya lo vas haciendo, sí, en la hora del entrenamiento en el día a día, ¿no? Como diciendo, bueno, no mames, ¿qué me va quitando, qué me va llevando a ese punto otra vez? Como, por ejemplo, si querés conocer a alguna chica o lo que sea, eh, ¿dónde lo vas a ver, no? O sea, no caería otra vez en el mismo error de andar viendo eh, mujeres en las redes sociales porque es como cuando vas al andro que te enseñan una manera y después al otro día que te levantás y decís, verga, no mames, qué mierda hice, güey, ¿no? En las redes sociales pasa exactamente lo mismo, o sea, te enseñan lo que vos querés ver, la carencia, o sea, que estás ahí como Sí, que la carente, carencia. y decís, bueno, no mames, ve un par de nalguitas ahí, ya te... Pero decís, güey, no mames, otra vez voy a meter la misma, ya sabes hacia dónde va, porque no solamente de experiencia propia, sino que escuchás un poquito alrededor y decís, bueno, no mames, están todos en la misma.
O sea, no hay mucha diferencia como diciendo, no, si vos sos El único. el único iluminado que le pasan esas cosas, y no mames, o sea, anda buscando vieja en las redes sociales y bueno, ya sé, o tipos, las mujeres que le gusten, anda buscando lo mismo. Ayer hablamos de esta semana de cosas con lo de Tinder que pasó ahora. En el documental ese, ¿no? Claro, está muy vulnerable todo y sí, bueno, ya se le hace muy fácil a la contraparte, ¿no? Pero qué ganas de joder, ¿no? O sea, qué ganas de andar jodiendo gente y de andar jodiéndose a uno mismo también, hasta que uno entiende un poco y es mucha responsabilidad, es mucho trabajo para uno mismo, es mucho trabajo para afuera, porque si bueno, ya cuando agarrás la batuta de la vida y de que sabe que si andas haciendo cagada afuera se te va a regresar todo y vas a terminar como el callejón de las almas perdidas que vimos el otro día, pues sí, bueno, mames, te querés alejar siempre de eso y demoras más tiempo. Hoy, por ejemplo, ya pasas más tiempo, yo paso más tiempo en soltería eh, tratando de entenderme, de conocerme cada vez más y como que sí te vas alejando de las cosas que hiciste siempre o que supuestamente eran de la forma de que se tenían que hacer o de que todo el mundo te decía que tiene que ser así porque ya hay una fórmula, ¿no? O sea, la fórmula la armo yo hoy en día y la muevo para donde yo quiero. O sea, si lo quiero hacer de la forma que yo quiero hacerla, la voy a hacer así y no me voy a dejar llevar por lo que dice el resto. A no ser que la otra persona que lo haya vivido y la ve feliz, bueno, sí, no con lo que me diga, o sea, no es tanta teoría, no, Ujú. o sea, sí es un poco de práctica y vas viendo que el otro en su ligereza de vida me demostrás que tu pareja está igual de ligero y cada día se sigue encontrando porque vos podés sumarle el granito de arena que tenés como compañero de vida o pareja o lo que sea. Bueno, sí, sí te la creo, ¿no? Pero bueno, de ahí a que funcione conmigo, bueno, yo tendré que hacer mis propias, Ujú. buscar mis propias experiencias. Respuestas también. Ujú. Así que me quedo un poco con eso. Fíjense que hoy es 11 de febrero y entonces eso quiere decir que mi hito, que es mi abuelo Sergio, el papá de mi papá, que es el amor de mis amores, hubiera cumplido 100 años, cosa que es muy sorprendente, ¿no? La definición de pareja, eh, por fortuna, viene en mi caso de la relación de mis abuelos. Yo fui la nieta más grande de esa casa y me tocó convivir con mis abuelos muchos años porque mis papás luego pues viajaban o cosas de esas y ahí yo me la pasaba ahí, ¿no? Era mi lugar favorito en el mundo, la casa de mis abuelos. Y mis abuelos eran la manifestación de esta pareja en donde yo entendí lo que ser custodio o guardián de la soltería del otro significa. Entonces, yo por lo que entiendo, mis abuelos se conocieron cuando tenían 8 años y vivieron enamorados para siempre desde entonces. Se casaron y tuvieron sus hijos y permanecieron juntos hasta la muerte. Y siempre me llama la atención porque yo me acuerdo de ser testigo de cómo mi abuela defendía a capa y espada la individualidad y la soltería de mi abuelo y cómo mi abuelo de alguna manera era completa y absolutamente generoso, digamos, en lo que mi abuela era y cómo quería ser, ¿no? Entonces, yo nunca vi reclamos en esa casa de ninguna índole. Mi abuela nunca se dejaba abrumar por consejos de sus amigas en cuanto a cómo hacerle con mi abuelo, que mi abuelo pues era como era. Ella decía que ella sí lo había conocido y que así lo quería y que no lo quería cambiar, que porque si lo cambiaba entonces ya no era él, ¿no? Y siempre pienso, hombre, pero ¿qué tanto trabajo nos podría costar con esa ligereza abordar una situación distinta a lo que nosotros pensamos que es lo que debería de ser? Entonces, pues claramente debería de ser muy diferente
que mi abuelo se tendría que haber comportado de cierta u otra manera, que mi abuela no debería de haber aceptado cierto otro tipo de comportamiento, que mi abuelo debería de haber impulsado a mi abuela a volverse más independiente, pero es que no era el punto ese, el punto era que así se querían como eran y que de alguna otra manera, si se hubiera modificado para complacer, eso hubiera fracasado monumentalmente, ¿no? Entonces, como que la única vez que, y la que me quedó más clara de todas las que yo pude ver, como dice el Dani, yo lo vi suceder, no me lo contó nadie, a mí no es un mito familiar, yo estaba ahí cuando estas cosas pasaban. Me acuerdo que mi abuelita pues tenía sus amigas de la época y todo, y entonces los señores eran como eran, imagínense, ahorita cumpliría 100 años mi abuelo hoy, pues eran como otras circunstancias sociales y se vivía de una manera muy diferente, y entonces las amigas de mi abuela siempre estaban ideando métodos para meter a sus maridos en cintura, ¿no? Y mi abuelita pues se reía, ¿no? Porque como que todo el mundo le aconsejaba que ella tenía que ser parte de este movimiento reclamos y de exigir sus derechos y no sé qué. Y decía, no, pero, o sea, yo no estoy ciega. O sea, yo sí veo y sí sé, pero no me interesa lo que ustedes me están proponiendo porque no me afecta. No me afecta, nada. Al revés. Yo entiendo que esto es lo que yo escogí y no estoy sufriendo por ello. O sea, disfruto enormemente esta vida que yo tengo. Así la escogí, así la quiero tener. Y no me interesa nada de lo que me digan que pueda modificar esta sensación de alegría, de gozo, de acompañamiento en el que yo vivo, ¿no? Siento que de alguna forma nosotros hemos sobrepasado esa sensación de, como decías tú ahorita, hace 5 minutos, yo voy a diseñar la fórmula que funcione para mí. Y creo que eso es lo correcto, o sea, no caer en las redes de esta fórmula ideal de relación, de la que sea, padres, hijos, parejas, o sea, cada quien tiene que voltearse a ver, reconocer su individualidad y su propia humanidad, su manera de hacer las cosas y estar bien con ella, y poder desde ahí relacionarse con otros en absoluta aceptación de esa fórmula ajena, ¿no? Cuando nos juntamos de la manera que sea, hasta para tener un negocio, y queremos que el otro lo haga diferente simplemente para que se parezca a cómo lo haría yo cuarteo la libertad de esa persona al grado de anularla, diluirla y crear una especie de monstruo que se parece más bien a mí en mi forma de volverlo obediente, someterlo y manipularlo. Pero te limitas. Claro que te limitas. O sea, ahora antes como que nos leemos la cabeza con Vanessa. Yo iba a hacer una observación, un ejemplo, como diciendo, bueno, yo si quisiera tener un equipo de fútbol y quisieran todos que jugaran como yo, puta, güey, estaban todos jugando adelante, nada más, no habría portero, nos harían un chingo de goles y todo eso. En la familia como que pasaría lo mismo. O en las parejas, si quisiéramos que todos sean como uno, como tomamos una clase el otro día y decimos, bueno, vas acortando el rango de recorrido porque ya no tenés más diversidad de nada, o sea, no tenés la oportunidad de conocer el rango del otro, porque ya lo hiciste tuyo y nomás vas a llegar a donde siempre llegaste con más gente nada más. Sí. O sea, se vuelve... Monótono, ¿no? Sí, Aburrido. es muy aburrido, o sea, no somos muy interesantes nosotros de tantas cosas que hacemos, así, bueno, no somos una persona así como este cabrón que anda de Tinder, que anda saltando de lugar en lugar, no, o sea, te vas a trabajar, te vas, descansás y volvés otra vez a repetir y por ahí en la semana como que haces algo muy interesante. O sea, ¿querés sumar a alguien más a ser como sos vos? Como diciendo, puta, güey, qué hueva, güey, ¿no? O sea, quisiéramos saber otras cosas, saber qué te pasó, cómo lo hiciste, qué aprendiste o cómo lo moviste, no sé, o cómo inventaste, no, ¿por qué quiere que el otro lo haga igual que vos? O sea, qué control, ¿no? Qué inseguridad. Qué falta de seguridad. Cuando en alguna clase del taller decíamos que nosotros no estamos abiertos a escuchar con interés genuino la opinión del otro,
porque nos da mucho miedo arriesgar la posibilidad de tener que cambiar de opinión. O sea, que a lo mejor el otro ofrezca algo que yo ni siquiera he considerado y lo mío se derrumbe y tenga que reconstruirme en esa visión. Y entonces siento que eso es lo que nos está pasando muy en el fondo a todos, es que la visión del otro, que puede ser muy distante a la mía o mucho más amplia en rango, como decía el Dani, o con muchas más versiones de aprendizaje, o con más posibilidades de ofrecer una cosmovisión mucho más amplia, ¿no? Pues me da pánico porque digo, no mames, tengo viviendo en la mía 47 años, no me vas a venir tú ahorita aquí a romper todo el pinche, la construcción que tengo toda limpiecita y la chingada, porque resulta que la mía ni siquiera venía al caso porque era minúscula, o sea, estaba equivocada, ¿no? Nos da tanto miedo tener que enfrentar ese tipo de situaciones que es más fácil insistir en convencer al otro a que venga a mi visión de las cosas, porque entonces no arriesgo nada. Me puedo sentar recargado, en mi opinión, a descansar, creyendo que si tengo un montón de porra o de coro que avale mi forma de ver la vida, pues entonces yo ya no arriesgo nada, me siento muy cómodo y muy feliz y ya me muero en paz. Pero digo, qué pinche aburrimiento. O sea, ¿y entonces qué va a pasar? Porque yo no soy capaz de saberlo todo, ni de haberlo visto todo, ni de haberlo experimentado todo. Entonces, pues a mí como que sí me interesa saber cómo le fue al otro en lo que anda haciendo, ¿no? Aunque estés o no de acuerdo en eso, saberlo, puta, se vuelve emocionantísimo, ¿no? ¿Se acuerdan que el podcast pasado estábamos hablando de estas gentes que ofrecen cosas muy torcidas, ¿no? Para la transformación. Entonces, yo que... Ay, me salió bonito decir así. Entonces, de repente me empieza la vida, como siempre, a ofrecer un montón de información adicional, como para ampliar mi visión en ese tema, ¿no? Y de repente se pone peor de lo que pensé en cuanto a cosas que yo no había considerado en autodestrucción, ¿no? Y digo, qué miedo que yo acá, que tengo toda esta información disponible, que es opuesta a la persona que, en este caso, podemos decir que se trata de, no sé, las microdosis de psilocibina con MDMA, que es éxtasis y esa combinación, que todo el mundo confía en que es lo que te dijeron que te están dando. Y de repente recibo un documento en el que me están explicando de manera muy puntual cómo a un número cierto de personas les dijeron que lo que les estaban dando era una microdosis y es metanfetamina en la misma fórmula, digamos, que la pastilla o la cápsula. Y lo que sucedió, entonces, yo nada más confirmo la ignorancia de otros y la necesidad que tienen de no querer saber. O sea, como que siempre mi preocupación que el externo al Dani es, pero ¿quién chingados es el dealer? O sea, ese güey, ¿de dónde sacó esa mierda que está vendiendo la bolsita, pues? Porque igual y el otro nada más la vende porque la distribuye, pero el compa que la hace, ¿quién es? Y el compa que la compra para revenderla. O sea, no conocemos nada del proceso porque no se fabrican en nuestra casa. Entonces, es como muy riesgoso no querer saber. Ese es mi punto, ¿no? No tienes que estar ni de acuerdo o no con la microdosis. Nada de acuerdo a favor o en contra, no tiene que haber una opinión ahí, pero sí tiene que haber información disponible. Tendríamos que tener la obligación de buscarla, pero en general hasta para el conocimiento personal. Eso quiere decir, si hay cosas que yo ignoro de mí, porque estoy microdoseando, o sea, decido que mejor no quiero saber porque mejor me parcho con cosas y ya no averiguo, ok, pero la inquietud de querer saber es la que no se me puede extinguir. O sea, me puedo hacer pendejo 6 meses, pues, pero tengo que poder querer saber qué me llevó ahí, cómo me estoy sintiendo, quién fui antes, en qué me estoy convirtiendo, cómo me está funcionando, no me está funcionando. Y eso puede ser una conversación, puede ser querer saber cómo te está funcionando una relación, un medicamento, un tipo de ejercicio, una forma de ver la vida, si necesitas cambiarla. O sea, como que siento que tenemos tanta capacidad para desdoblar y estamos siempre sentados, recargados cómodamente en un lugar en donde ya de manera aparente ya todo está donde debería de estar. Pero la vida sigue avanzando y el mundo sigue cambiando y las cosas siguen dando vueltas. Y yo no puedo vivir congelado como agua
nada más para sentir que es más sólido que el material primario, ¿no? Sí, pónganle por lo menos el valor energético a las bolsitas esas que andan dando ahí como de microdosis, para ver, capaz que tiene sodio o tiene azúcar, güey, capaz que les va a hacer mal. Eso sí lo leen. Estos van de lleno ahí a meterse chingadera y media. Un poco lo del rango, estoy esperando a ver al Alejandro a ver cómo le fue en la Fórmula E. Ajá, A qué ver, para ver qué emoción. vamos a aprender con eso. Fíjate que ya para cerrar, quiero como rescatar una idea de un ejemplo que les puse el otro día. A nosotros nos da como mucha curiosidad cuando somos seres humanos curiosos, digamos, y eso es lo que nos la genera. Cuando hay metáforas o cierto tipo de símiles o analogías en nuestras cabezas que hacen que se nos quede un ejemplo como muy bien anclado, ¿no? Entonces ayer, que estaba dando una clase que se llama Las Historias, estaba diciendo que es muy curioso cómo nosotros, cuando contamos una historia que ya subimos y que hemos procesado y que ya forma parte de nuestro ecosistema, podemos contarla sin tantos detalles, pero que son experiencias que suenan completamente aplicables a la vida de todo el mundo sin elementos que sean idénticos, ¿no? Pero son como herramientas que entran a ti y dices, ay, claro, a mí me está pasando eso y nadie te está diciendo ni qué, ni cómo, ni nada, ¿no? Es como esta cosa muy profunda. Y les decía, es curioso, pero cuando una historia no está asumida, eso quiere decir, yo no he procesado lo que me pasó porque me niego a hacerlo y entonces prefiero estar recargado. Es como si yo estuviera tratando de que agua que me echan en la mano se quede de manera inmóvil sin escurrírseme por todos lados. O sea, el agua es un elemento que es escurridizo por naturaleza, o sea, no se queda donde lo pones. Y luego es tan increíblemente flexible que aparte se convierte en la forma de lo que lo contiene. Entonces, si ustedes echan agua en un vaso, es vaso. Si lo ponen en una tina, es tina. Si lo ponen en una regadera, son gotas. Si lo pones en una taza de café, se vuelve taza de café. O sea, siempre se está adaptando. Para que ustedes puedan sostener agua sin que se les escurra, la tienen que solidificar. Eso quiere decir, hay que congelarla, volverla un artefacto inmóvil, que solamente se podría afectar con calor o con alguna alteración en la temperatura. Siempre pienso, ¿por qué quisiéramos ser hielo? O sea, qué raro que en lugar de querer ser estas gentes flexibles, que fuéramos tomando el contenedor del momento presente y convertirnos en ello para experimentar la diversidad, digamos, o sea, lo que se siente ser tantas cosas y convertirse en tantas posibilidades y desplegarnos de tantas maneras. Queremos vivir en un recuadro contenidos con barreras naturalmente impuestas por la congelación para luego permanecer ahí sin poder tener posibilidad de nada más que de enfriar a otros. O sea, qué pinche tristeza, ¿no? En lugar de calidez, queremos crear estos espacios de frío. O sea, si ustedes han tocado hielo con algo húmedo, tipo la lengua o un dedo mojado, se te quedan pegados. O sea, y es doloroso quitártelos. Entonces, digo, qué difícil que no hayamos podido decir, yo no quiero hacer eso nunca para nadie, qué horror congelarme y permanecer ahí recargado sin moverme, cuando puedo tener la increíble posibilidad de convertirme en lo que yo quiera, ¿no? Siento que eso es lo que le tenemos que permitir, empezando a nosotros como seres humanos, pero permitirle al de al lado poder ser agua fluida. O sea, ¿por qué lo queremos congelado? Sin poderse transformar nunca. Ya después pega y molesta. Ajá, exacto. Y luego se te pega y no te lo puedes quitar de encima. Bueno, les mandamos besos. Aquí estamos el Dani y yo muertos de la risa con nuestras cosas. Nos da gusto venir a grabar el viernes, ¿no? Es como muy emocionante. Porque siempre se nos ocurre alguna chingadera que ni venía al caso porque íbamos a hablar de otra cosa y luego acabamos hablando de esto. Entonces, gracias por venir. Nos vemos el viernes de la semana que entra. Les mandamos besos. Ha sido un placer, como siempre. Ya no congelen gente. Pues ni se congelen tampoco, qué hueva. Bueno, les mandamos besos. Besos. Chao.